Hola corazones, soy Encarna Salcedo y hoy te traigo tu lectura semanal, mi queridísimo Escorpio. Te doy la bienvenida, vamos a ir comenzando, Escorpio, con el trabajo y como siempre ya sabéis que es lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Escorpio y el trabajo, vamos a ver cómo están las energías. Escorpio, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Escorpio, los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Mi queridísimo Escorpio y el trabajo, los que sí estáis trabajando, tienes oportunidad de comenzar algo de nuevo, así lo dicen las cartas. Algo que esté relacionado con tu trabajo y que tiene que ver con un ascenso. Bien, entonces existe de nuevo esa posibilidad, así que deberías de aprovecharla. Escorpio, que no estáis trabajando, noticia de lugares del pasado, ¿bien? Esto por un lado. Por otro lado, dicen las cartas, tendrás dudas de que de si volver a este lugar o no volver. ¿Por qué tienes serias dudas en este aspecto? Porque tú estás en un momento de tu vida, Escorpio, en el cual necesitas crecer. Entonces, en este lugar, como que piensas que no existe esa oportunidad de crecer, ¿eh? Pero esto ya cada uno tiene que tomar la decisión que crea conveniente y mejor para su vida. Escorpio, que tenéis un negocio. Mi queridísimo Escorpio, que tenéis un negocio, aquí dicen las cartas que hay algo, una situación, bajo mi punto de vista, muy importante y muy positiva, que llega con mucha fuerza. Dice, es como algo que llega a ti, de repente algo que no se espera, como que había, o tú creías que ibas a tener una determinada ganancia, resulta que luego tienes una ganancia mayor, ¿no? O un resultado mayor. Y aquí lo que dicen las cartas, Escorpio, es que aproveches esta situación, ¿bien? Para abrirte los caminos, para expandirte en tu negocio, sobre todo. Esto pasará a lo largo, o sea, esos caminos se abrirán a lo largo del mes de agosto, es cuando tú esto lo vas a ver más claro, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Vamos a ver, Escorpio y tu economía. Respecto a tu economía, Escorpio, yo realmente no veo una economía extremadamente mala, ¿vale? Entonces, Escorpio, yo os veo a muchos de vosotros como que teméis, ¿vale?, a una salida de dinero. Todavía no llega esa salida de dinero, así lo dicen las cartas. Escorpio, que estéis esperando un dinero relacionado con tema de juicio, salud y demás, dicen las cartas que habrá que tomar una decisión en esto para que haya un movimiento. Bien, todos los Escorpio que estéis esperando otro tipo de dinero, bien, aquí dicen las cartas, mira, Escorpio, puede llegar parte del dinero, bien, pero también ese dinero que llega trae una consecuencia, así lo dicen las cartas. Entonces esto ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia. ¿Bien? Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Escorpio. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Escorpio que estáis solteros. Por cierto, Escorpio, no te lo he dicho, pero hoy vamos a hablar también de tu lado espiritual, ¿eh? Escorpio, que estáis solteros. Bueno, puedes comenzar un tonteo con alguien, ¿no, Escorpio? Que aquí lo que dicen las cartas es que posiblemente tengas la sensación de que tú a esta persona ya la conocías, ¿no? O bien en otras vidas, una relación, una historia kármica o algo por el estilo. Vamos a ver hasta dónde llegarían estas comunicaciones. ¿Bien, Escorpio? Vamos a ver. Escorpio, que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros, luego veo algunos de vosotros como que ha habido una historia aquí con una persona que está en otro lugar, o una historia
sí, que está en otro lugar, pero que esta historia se para porque esta persona regresa a ese lugar, ¿no? Hay una distancia física entre vosotros. Entonces, muchos de vosotros, Escorpio, estáis como todavía saliendo de esa situación, ¿bien? De cara a futuro, sobre la persona que yo te he hablado, Escorpio, es una persona que podría estar relacionada con el tema laboral, con el ámbito laboral, ¿bien? Entonces, ¿dónde llegarían todas esas comunicaciones? ¿Hasta dónde? Bien, aquí hablan las cartas de un éxito, ¿vale? Pero aquí, claro, tenéis que quererlo también, porque aquí vosotros sois los que dudáis. Aquí no es que esta persona dude de si quiere algo más contigo o no. Aquí en este caso eres tú el que dudará en un principio. Mira, estas comunicaciones van a ser muy buscadas. O sea, que no son unas comunicaciones que se den así sin más, sino que esa persona ha estado durante un tiempo buscando esa comunicación contigo. O sea, entiendo que antes de que se inicien esas comunicaciones hay una gran atracción aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Que estáis solteros. Podrías avanzar con esta persona, si lo dicen las cartas. Podría haber cambios, bien, en tu vida sentimental. Pero tengo que decir que algunos de vosotros, Escorpio, sobre todo los que estáis indecisos respecto a que si vais a tener un encuentro con esa persona del pasado que está en otro lugar, y que incluso muchos de vosotros os hayáis planteado ciertos cambios para que esa distancia entre esa persona y tú no exista, dicen, con la llegada de esta persona ya no te planteas ese cambio, ¿bien? Entonces, como que tú esperas a ver qué sucede con esta nueva persona, ¿vale? Decides esperar. Vamos a ver qué más. Escorpio, vamos a ver con estas. Yo tengo que decir, en tu caso, Escorpio, que estás en un buen momento de tu vida para rehacer tu vida, para encontrar personas adecuadas para ti. Esta nueva puerta que se abre será todo un éxito. Y fíjate lo que te dicen las cartas. No dudes de esta persona, no dudes de los avances que va a haber de cara a futuro. Aunque aquí sí te digo, mi queridísimo Escorpio, no quiero que te plantees desde el minuto 1 una relación estable, una relación con un compromiso, ¿vale? Con esta persona, ¿bien? Eso sí te lo digo, en un principio no te lo plantees, porque esto es algo, Escorpio, que bueno, pues que va a llevar su tiempo. Vamos a ver qué más. Va a llevar su tiempo, lleva un proceso, en un principio salís como amigos y demás, entonces hay que darle tiempo a ese tipo de cosas, ¿eh, Escorpio? Vamos a ver qué más. Estas cartas son tan grandes, Escorpio, que a veces no puedo barajarlas bien, ¿eh? Escorpio. ¿Ves? Aquí confirman las cartas. Esta persona estará relacionada con tu ámbito laboral, ¿eh? Haréis viajes juntos, desplazamientos juntos, pero son desplazamientos cortos, ¿bien? Después de esos desplazamientos, dicen las cartas que es cuando tú te dispones a tomar una decisión, ¿vale? En cuanto a la persona del pasado y a esta persona nueva que está apareciendo aquí. Bien, entonces esa decisión será tomada, como te he dicho, no vas a regresar, o sea, no vas a dar un paso a estar, ¿no? Vamos a decirlo así, con la persona del pasado, así lo dicen las cartas. Ese paso yo ya no lo veo factible, de ese cambio, o sea, ya no te lo planteas, quiero decir, ¿vale? Escorpio, esta persona podría ser un poco más joven que tú, así lo dicen las cartas, tampoco veo que sea mucho más joven que tú, pero bueno, sale un poquito más joven que tú esta persona. El amor se va a ir dando aquí poquito a poco. Así que por eso te digo, Escorpio, que no te precipites, te decía antes, no te plantees en un principio con esta persona lo que es un compromiso. Yo sí os veo pasando mucho tiempo juntos, e incluso, Escorpio,
como yo le digo, ¿no? Una semiconvivencia, en el aspecto de que puede pasar un fin de semana perfectamente contigo, bien, y luego pues entre semana pues cada uno a su casa, ¿vale? Ya me contaréis, Escorpio, cómo van los acontecimientos, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, ahora sí, con los que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, Escorpio, casados, en convivencia y novios. Creo que os estáis alejando mucho de los objetivos que vosotros teníais, Escorpio. Entonces aquí dicen las cartas que algo que se tenía tan claro, o un compromiso que se tenía muy claro, dice que deja de estar tan claro, ¿no? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Casados, en convivencia y novios. Mira, Escorpio, casados en convivencia y novio, aquí dicen las cartas, uno de los dos tiene que tomar algún tipo de decisión, ¿eh? Yo, mira, veo un estancamiento, una manipulación, no sé, es una manipulación de alguien cercano a vosotros, Escorpio, y con esto hay que tener cuidado, ¿eh? Entonces, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué si en un principio, y si no ha pasado, te digo, Escorpio, que esto va a suceder, en un principio se tienen las cosas tan claras a la hora del compromiso, a la hora de dar pasos, y de repente ya no se tienen tan claras? Bueno, pues el que no se tengan tan claras tiene nombre y apellidos, y es de una persona cercana a vosotros. Y es de la persona que menos os esperáis, también lo digo, Escorpio. Entonces, se tienen dudas por la situación económica, en fin, estos son los argumentos que se dan, ¿vale? Pero también tengo que decir, Escorpio, que si surgen, voy a decir que si surgen muchas dudas en este aspecto, ¿vale? O que si esa duda se alarga en el tiempo, ¿vale? Tengo que decir que aquí se corre el riesgo de que haya conexión química con otras personas. ¿Bien? Entonces aquí sí habría un problema realmente. Aquí sí habría un problema, que aunque no haya un engaño como tal, porque yo no estoy viendo un engaño como tal, haría dudar y inestabilizar bastante lo que es la relación. ¿Bien? Esto pasaría en un futuro, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Casados, en convivencia y novios. Si se ha oído algo, son mis tripas, Escorpio, casados, en convivencia y novios. Dice, después de todo esto, tendréis una conversación bastante importante en la cual se dejarán claras, o tendrán que dejarse claras varias cosas. En esa conversación sale mucho a la luz el tema de lo que hemos hablado, ¿no? De haber tenido una química con otra persona, de una posible atracción hacia otra persona. Entonces aquí es cuando comienzan los miedos realmente en la relación. Entonces, yo no te puedo hablar, Escorpio, de que en tu relación vaya a haber una ruptura ni nada de eso, pero sí hay, y esto es como yo lo interpreto, una especie de escarmiento en este caso, ¿vale? Entonces, el miedo que genera la posibilidad de encontrarnos, fijarnos en otra persona, es como para decirle al otro, no te relajes. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio.
Igualmente te digo, Escorpio, que ante esa duda de algo que se tenía tan claro, te tengo que decir, Escorpio, que tengas paciencia, porque más adelante posiblemente esta persona te diga otra vez que vamos para adelante con esto. Entonces, yo lo que sí quiero que sepas en este caso, que esta duda viene a raíz de una conversación con alguien cercano a vosotros, ni más ni menos. Entonces, hay una manipulación en esas palabras, por supuesto que sí. ¿Bien, Escorpio? Entonces, también te tengo que decir que son las personas, una persona que ni siquiera te imaginas. Bien, vamos a ver qué más. Escorpio. Casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Al final de esta historia, así lo dicen las cartas, o sea, con todo lo que hemos visto y demás, de los miedos que puedan surgir de repente, yo en vuestro futuro sentimental como pareja, Escorpio, yo os veo como una etapa de vuestra vida en la cual os vais a ir a otro lugar a vivir, así lo dicen las cartas, ¿bien? Aunque esa decisión os costará mucho trabajo tomarla, ¿vale? Entonces, Escorpio dice, ¿hay cambios en un futuro? Sí. Hay cambios. Yo ya te digo que yo os veo viviendo en otro lugar, en este caso, ¿vale? Así que, Escorpio, ya me iréis contando cómo van las situaciones, cómo van sucediendo las cosas. Vamos a seguir, Escorpio. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Escorpio, y tu mensaje especial del amor. Aquí te dicen las cartas: no discutas por algo que no sabes a ciencia cierta, Escorpio. O sea, eso, aquí lo que te dicen, no te alteres por suposiciones, ¿vale? O por supuestos. Ya me contaréis, Escorpio, cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir con tu salud, Escorpio. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general y vamos a hablar también de tu lado espiritual, Escorpio, dolores de cabeza es lo que más me está marcando aquí, aunque dicen las cartas que vas a obtener buenas noticias, que se avecinan cambios, ¿vale? Todo indica que es positivo, todo lo que sea referente a tu salud. De todas maneras, como siempre os digo, Escorpio, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, mi queridísimo Escorpio, ahora sí con ese mensaje general, que me he perdido, Tu mensaje general, Escorpio. A la hora de tomar decisiones en tu vida, Escorpio, es muy importante que no te pares a pensar que esa decisión le va a afectar de una manera o de otra a tu entorno. Tienes que pensar en qué beneficio te puede traer a ti esa decisión. ¿Bien? Cada uno que lo aplica a su historia, mi queridísimo Escorpio. Ahora sí, vamos a trabajar un poquito con tu lado espiritual, Escorpio. Como siempre, en este caso, ya sabéis que este mensaje será solo para las personas que contactéis con ese ser querido. ¿Ven? Los que no, pues tenéis que dejarlo pasar, Escorpio. Bueno, pues aquí, Escorpio, la letra M está marcando mucho. Las flores blancas, pero una flor en concreto. Yo no te puedo hablar de una rosa, creo que es igual una margarita o algo así, Escorpio. Sale una persona aquí con la cara bastante redonda. Identifico, creo que es una mujer, Escorpio, pelo castaño claro. Yo diría que es una mujer de unos 30 y tantos años, por lo menos a mí se me muestra de esa edad, Escorpio. Y es una mujer como que brillaba mucho, ¿no? En su vida terrenal como que tenía una energía muy bonita, ¿no? Ella aparte de indicarme esas flores en concreto,
no sé, quizás sea porque esa llamada de atención la hace en ese lugar de un dormitorio, un cuarto en concreto, ¿bien? O como si ella estuviera ahí o pasara tiempo ahí o algo por el estilo, ¿eh? Ahora mismo esta persona se muestra tranquila, me sale sentada como a la espera de algo o de alguien, ¿bien, Escorpio? Así que esto ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia. Y también digo, en este caso, que si tú no has conectado con este ser querido, ya sabes que no es para ti, ¿eh? Mi queridísimo Escorpio, te voy a dar un número, el número 83, para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Escorpio, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.